Saludos, bienvenidos a nuestro canal de Estadística para Adultos, donde estudiamos diferentes metodologías estadísticas usadas en la investigación agropecuaria. En este caso vamos a estudiar la evaluación genética de reproductores bajo un modelo toro usando el método de máxima verosimilitud o ML. Recuerden seguirnos en este canal de YouTube Estadística para Adultos y en las cuentas de Instagram vivos.web y JoseJRPG 1995. Así que vamos allá. Vamos a recordar que es un modelo toro, modelo reproductor o modelo padre. Tiene todos esos nombres, pero básicamente es lo mismo. Es simplemente un modelo estadístico lineal que trata de encontrar o predecir los valores genéticos de los animales, de los machos, de los reproductores en función de los datos, observaciones o performance de sus hijos o progenie. Es decir, trata de evaluar a un animal genéticamente en función del desempeño de sus hijos. Y esto es lo que se conoce como prueba de progenie, es decir, poner a prueba a los machos en función de los datos de sus hijos. En este caso vemos en este recuadro en que se prueban diferentes padres, diferentes reproductores en función del performance de sus hijos. En este caso ponemos búfalo, pero básicamente es lo mismo para cualquier especie. Es decir, vamos a evaluar, vuelvo y repito, a los machos en función de los datos de sus hijos. Vemos que la confiabilidad va aumentando a medida que tenemos más observaciones independientemente del valor de la heredabilidad del carácter. Es decir, podemos encontrar buenas exactitudes sin tener una heredabilidad tan elevada en función del número de los datos que usemos para evaluar a ese reproductor. Entonces tenemos que recordar el modelo estadístico lineal general o el modelo estadístico lineal de efectos mixtos para un modelo toro, que eso es igual a I o Y es igual a XB más ZA más E, donde XB es la parte del modelo que contempla los efectos fijos, ZA contempla los efectos aleatorios y E es un vector de residuales. Y Y o Y es simplemente el vector de la variable dependiente o el carácter que va a ser sometido al proceso de mejoramiento genético. Ahora tenemos que recordar cómo se estructuran las ecuaciones normales de Henderson. Eso es simplemente la matriz de coeficientes multiplicado por un vector de parámetros y predicciones desconocidas para los efectos fijos y aleatorios. Y esto es igual a un vector que está del lado derecho que conocemos como RHS, que simplemente es el vector que contiene los datos o las observaciones de los individuos multiplicado por las matrices de incidencia de los efectos fijos y los aleatorios. Tenemos que recordar que A es la matriz de parentesco y A la menos 1 es su inversa y alfa simplemente es un escalar que toma en cuenta la heredabilidad al momento de realizar la evaluación genética. Sabemos que ese escalar alfa es igual a la varianza de los residuos entre la varianza entre toros y eso es igual a 4 menos heredabilidad entre la heredabilidad del carácter. Ahora tenemos que ver cómo calcular los componentes de varianza y la heredabilidad usando el método ML o de máxima verosimilitud para el caso balanceado. Al decir caso balanceado es que el diseño es completamente equilibrado, es decir, que cada animal tiene el mismo número de datos o observaciones. Ahora, heredabilidad es simplemente un cociente entre la varianza genético aditiva, que es la parte de la variabilidad genética que se puede heredar, entre la varianza fenotípica o total del carácter que está siendo medido. Entonces, la heredabilidad es un carácter estadístico poblacional que nos indica en qué porcentaje se hereda ese carácter en la población. Ahora, varianza aditiva va a ser simplemente 4 multiplicado entre la variabilidad entre toros o entre reproductores, que también se conoce como variabilidad entre los grupos, y la varianza residual va a ser igual a simplemente el cuadrado medio del error. Recordemos que estos componentes de varianza estimados en el caso balanceado usando el método de máxima verosimilitud y para un modelo estadístico lineal donde el único efecto fijo sea el intersecto o mu y el único efecto aleatorio sea el efecto de Sire o de animal.
también es conveniente calcular los criterios de información estadística, en este caso el AIC o criterio de información de Akaike, que es una medida que nos sirve para comparar los modelos, es decir, para tener una medida de bondad del ajuste del modelo. Eso simplemente, este criterio de información que tenemos que escoger es el que tenga el menor valor para un grupo de modelos. En este caso es igual a 2K, donde K es el número de parámetros del modelo y este 2K es el factor de penalización del criterio. Y eso le restamos 2 por el logaritmo natural de la función de verosimilitud. Y recordando que el logaritmo natural de la función de verosimilitud para el método de máxima verosimilitud o ML simplemente es esta fórmula que tenemos abajo de la IC, que una vez desglosada es la que está aún más abajo. Es simplemente menos 0.5 por n, donde n es el número de datos, por logaritmo de 2pi, que son una constante, menos 0.5 por el logaritmo natural de determinante de la matriz B corta, que es la matriz de varianza y covarianza fenotípica del modelo, menos 0.5 multiplicado por la suma de cuadrados residual generalizada. Ahora podemos ver un ejemplo donde tenemos a dos reproductores, en este caso ganado vacuno, y cada uno tiene 4 hijos con un dato, es decir, que dentro de los grupos hay 4 observaciones. Por lo tanto, el modelo o diseño es completamente balanceado. En este caso, el carácter estudiado es peso al destete en vacunos. Entonces, para calcular los cuadrados medios utilizados para calcular los componentes de variabilidad estimada, tenemos que calcular la suma de cuadrados y los grados de libertad. Entonces, siguiendo estas fórmulas que vemos en pantalla, calculamos la suma de cuadrado total, la suma de cuadrados entre reproductores y la suma de cuadrados residual o del error. Vemos las fórmulas en pantalla, ya las hemos discutido en otros videos. No pienso hacer una gran discusión del caso, pero siempre me gusta poner el ejemplo manual para los curiosos puedan ver cómo se calcula. Aquí lo que tenemos que mencionar es que K es el número de réplicas del diseño y N es el número de datos que tenemos registrados. S es el número de toros y no hay más nada que mencionar. Los cuadrados medios simplemente son un cociente entre la suma de cuadrados y su grado de libertad, por lo tanto el cuadrado medio de Sayer o reproductor es la suma de cuadrados de Sayer entre grado de libertad de Sayer y cuadrado medio del error o residual es la suma de cuadrados del error entre los grados de libertad del error y vemos que después de calcular la suma de cuadrados y su grado de libertad, tenemos los cuadrados medios, que son los que vamos a utilizar para calcular los componentes de variabilidad por máxima verosimilitud. Entonces, siguiendo las fórmulas, la variabilidad residual estimada por máxima verosimilitud es igual al cuadrado medio residual o del error calculado de los datos. Y eso es igual a 1432.3125. Y la varianza entre toros es simplemente 1 menos 1 entre S, donde S sabemos que es el número de padres, en este caso eran 2, multiplicado por la diferencia entre el cuadrado medio de los padres menos el cuadrado medio del error entre K, que es el número de réplicas, en este caso 4, porque dentro de cada animal hay solo 4 datos de los hijos de ese animal o de ese reproductor. Haciendo toda la operación da 120.1 y eso lo multiplicamos por 4 y tengo varianza aditiva. Y esa varianza aditiva la voy a dividir entre la suma de la varianza de los residuos y la varianza entre toros. Y voy a tener heredabilidad, que en este caso, redondeando, es de 31%, una heredabilidad moderada. Entonces, tengo que formular las ecuaciones normales de Henderson. Ya hemos discutido muchas veces cómo se formulan. No voy a dar gran detalle, pero recordemos que para este modelo donde solo el efecto fijo es mu, su primer componente es el número de los datos y después se desglosa en su primera fila entre el número de datos que tiene cada toro. Y como es simétrica, eso también se pone en los números que está abajo del 8. En la diagonal va a ir el número de datos que tiene cada toro más el escalar alfa, que ya sabemos que es un cociente entre la varianza residual y la varianza entre toros, o 4 menos heredabilidad entre heredabilidad. Y en los dos casos, como vemos en pantalla,
da el mismo valor de 12 redondeando. Y ese valor se lo voy a sumar a la diagonal del segmento que contiene a los animales en la matriz de coeficientes. Ahora, del lado derecho, lo que tenemos es la suma de observaciones. En el primer lugar, tenemos la suma de todos los datos. En el segundo, que es la fila 2, de ese vector del lado derecho, o que está después del igual, tenemos la suma de los datos del animal 1 y después la suma de los datos del animal 2. Entonces, lo que toca es resolver ese sistema de ecuaciones que tiene 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Pero como mu es simplemente la media del rebaño, puedo calcular esa media y sustituirla en mu en las ecuaciones y despejar. Y voy a tener, como decirlo de esta manera, una fórmula para el valor genético del animal 1 y el valor genético del animal 2. Entonces, después de despejar a 1 y a 2 de las fórmulas, voy a tener los resultados, que en este caso es menos 5.5 redondeando para el primero y 5.5 redondeando para el segundo. Es decir, que el animal 2 está por encima de la media del rebaño y el animal 1 por debajo de la media. Por lo tanto, en este caso particular, que es un ejemplo pequeño que solo sirve como ejemplo, tendríamos que seleccionar el animal 1 porque es mejor reproductor y puede darme crías con mayores pesos. Ahora, para calcular la matriz B corta, sabemos que usamos la fórmula que la hemos visto en otros videos, donde ahora G sub S es simplemente la matriz de varianza y covarianza para el efecto aleatorio animal, que es simplemente A multiplicado por la varianza entre toros. Y R, la matriz de los residuales, una matriz de identidad multiplicado por la varianza de los residuos, que va a tener tantas filas y columnas como observaciones haya. Y G va a tener tantas filas y columnas como animales haya. Es decir, en este caso, como solo hay 2 reproductores, va a ser 2 por 2. Y R va a ser 8 por 8. Construimos la matriz Z y X, ya sabemos cómo hacerlo. Es simplemente está así igual como si fueran las ecuaciones normales de mínimos cuadrados y procedemos a calcular B. Entonces, la matriz B se calcula como vimos con las fórmulas, es simplemente Z por G por Z traspuesta más R, y tenemos la matriz que vemos en pantalla que no es diagonal, que es la matriz de varianza y covarianza fenotípica. Ahora, para calcular la suma de cuadrados residual generalizada, simplemente seguimos la fórmula que vemos en pantalla, que simplemente es el vector de datos menos la matriz de incidencia multiplicado por el vector de mínimos cuadrados ordinarios del modelo o generalizado. En este caso es un vector 1 por 1, un escalar, porque solo tenemos el intersecto como efecto fijo. Y esa diferencia se transpone y eso se multiplica por la inversa de la matriz B corta por la diferencia del vector de datos menos el predictor lineal de los efectos fijos, pero sin transponer. Haciendo todo ese procedimiento, como lo vemos en pantalla, nos va a dar un valor de 7.710, que es el que vamos a usar para calcular el logaritmo natural de la función de verosimilitud de nuestro modelo. También necesitamos calcular el determinante de B, en este caso una matriz 8 por 8. El procedimiento matemático es muy extenso y no lo puedo mostrar, pero simplemente muestro el resultado directamente. Por último, aplicamos la fórmula para calcular el logaritmo natural de la función de verosimilitud. Simplemente menos 0.5 por 8, que es el número de datos, por esa constante logaritmo de 2pi, menos 0.5 por el logaritmo del determinante de la matriz B, que lo calculé en la lámina anterior, menos 0.5 por 7.710, que también calculé en la lámina anterior, que esa es la suma de cuadrados residual generalizada. Y toda esa operación matemática me da menos 40.572. Y si eso lo multiplico por menos 2, me va a dar un valor positivo porque menos por menos es más, y eso da 81.114. Ahora, el criterio de información de acá es que va a ser 2K, 2 por 3, porque K es 3, porque tenemos 3 parámetros, que es el intersecto, varianza entre toros y varianza residual, más el menos 2 por logaritmo natural de la función de verosimilitud, y en ese caso es 87.114. Ahora tenemos que mostrar cómo hacer esto con SAS, cómo calcular todo esto que vimos con SAS. Esto ya lo hemos visto en otro video, el procedimiento mix del SAS, pero aquí tenemos que indicar que el método es ML o máxima verosimilitud para que no me lo calcule con otra cosa. Como siempre, el factor aleatorio es el animal o toro, pido las soluciones y el único efecto fijo es el intersecto, por eso después del igual no pongo nada porque él ya asume que hay un intersecto ahí. No tengo otro efecto fijo y simplemente le
le doy a correr. Vemos la salida del SAS del procedimiento mixto. Vemos el componente de varianza de toro y residual casi idéntico a lo que calculamos manual, y el -2 Lagrange o -2 por logaritmo natural de la función de verosimilitud, y el AIC casi idéntico a lo que calculamos manual, unas leves diferencias por errores de redondeo, pero básicamente lo mismo. Y las predicciones de los efectos aleatorios, es decir, el valor genético del toro 1 y del toro 2, prácticamente idénticos. Por lo tanto, los resultados están correctos para este modelo que solo tiene un efecto fijo, que es el intersecto. Ahora, ¿cómo podemos también conseguir esos valores genéticos un poco más fácil? Usando un índice de selección, donde el valor genético A sub i es igual a n sub i, que va a ser el número de datos por toro, en el numerador, entre n sub i más alfa, multiplicado por la diferencia entre el promedio de los datos de los hijos de un animal menos el promedio del rebaño. Si hacemos toda otra operación, recordemos que cada animal tenía 4 observaciones, por eso 4 en el numerador y en el denominador más 12, que es el escalar, multiplicado por el promedio del animal 1, que en este caso estamos evaluando el animal 1, menos el promedio del rebaño, y eso nos va a dar menos 5.5 redondeando, un valor idéntico a lo que encontramos usando las ecuaciones normales de Henderson. Pero siento que esta metodología es un poco más fácil para este modelo y por lo tanto también la muestro. Ahora podemos meter los efectos fijos, recordando que los efectos fijos son factores no genéticos que causan variabilidad en las observaciones, y con ajustarlos en el modelo estamos eliminando esa variabilidad para comparar a los animales de manera más justa, ¿no? En este caso agregamos el efecto macho y hembra para poder comparar a estos animales de manera más justa. Es decir, eliminando el factor sexo o la variabilidad que causan las observaciones ese factor. Tenemos que ver cómo calcular los componentes de varianza cuando tenemos ahora un efecto fijo en el modelo para el caso balanceado usando máxima verosimilitud. Entonces la varianza de los residuos por ml va a ser igual a 1 menos en el numerador fijo, que es el número de niveles del efecto fijo, y en el denominador ya sabemos que ese es el número de reproductores y K el número de réplicas. Y vemos que en la variabilidad entre toros, ese Q sub S, la suma de cuadrados para el factor toro. Todo lo demás es igual. Entonces, viendo el ejemplo anterior, calculamos la suma de cuadrados directamente con el SAS, no pienso volver a mostrarlo. Y usando las fórmulas calculamos los componentes de variabilidad. Fíjense que ese 459 es simplemente el cuadrado medio del error de los datos. Y a partir de ahí podemos calcular la varianza del error, la varianza entre toros, la varianza aditiva y por último la heredabilidad del carácter sin ningún problema. Ahora tenemos que armar las ecuaciones normales de Henderson. Para este caso, donde tenemos un efecto fijo con dos niveles, vemos que en la diagonal principal tenemos 6 y 6, ya que corresponden al número de datos que hay dentro de los niveles de cada efecto. Y los dos que vemos del lado derecho y por debajo de los 6 corresponden al número de observaciones que tiene cada animal dentro de cada nivel del efecto fijo. Es decir, cada animal tiene 2 animales machos y 2 animales hembra como hijos, por lo tanto es 2. En la diagonal principal vemos un 4, que es el número de observaciones que tiene cada toro, más el escalar alfa, que ya sabemos que es un cociente entre la varianza de los residuos y la varianza entre toros. Y del lado derecho tenemos el vector RHS, donde primero tenemos la suma de los animales machos, la suma de los animales hembra y la suma de las observaciones de cada toro. Entonces, simplemente podemos invertir la matriz de coeficientes y multiplicarla por el vector y vamos a tener unas soluciones. Pero yo puedo despejar de la primera y la segunda ecuación el parámetro macho y hembra, y despejando, es decir, pasando todos los componentes aleatorios a restar a la suma de los datos de ese nivel del efecto, y paso a dividir el 6 que multiplica al parámetro. Y como la esperanza matemática a los efectos aleatorios cero, todas esas 2 a sub i, por así decirlo, se cancelan y solo me va a quedar la suma de los datos
de cada efecto entre 6 para macho y para hembra, y me va a dar los resultados idénticos a lo que yo encuentro si invierto la matriz de coeficiente y la multiplico por el vector. También puedo encontrar unas soluciones usando el método de mínimos cuadrados ordinario. Simplemente invierto la matriz de productos cruzados de mínimos cuadrados y lo multiplico por el RHS. Entonces, si el efecto de mu del intersecto lo fuerzo a valer 0, voy a tener una matriz de 2 por 2, donde en la diagonal tenemos el número de datos entre los niveles de cada efecto fijo. Invierto eso, lo multiplico por el vector y me va a dar las soluciones que son idénticas a las encontradas usando las ecuaciones mixtas de Henderson. También puedo usar el método de mínimos cuadrados generalizado, pero para eso tenemos que calcular la inversa de la matriz B corta o de varianza y covarianza fenotípica. Ahora simplemente aplico la fórmula para calcular el vector de mínimos cuadrados generalizado de nuestro modelo. En la parte superior tenemos x traspuesto por b a la menos 1 por x y todo ese producto invertido. Y en la parte inferior, x traspuesto por b a la menos 1 por el vector de datos y, y nos va a dar unos resultados idénticos a lo que encontré con mínimos cuadrados ordinarios y resolviendo las ecuaciones normales de Henderson. Pero vemos que aquí el método es mucho más extenso, por lo tanto no vale la pena usarlo en este tipo de modelos contemplados así. Pero quise mostrarlo para que vean que da idéntico en este caso particular. Ahora vamos a usar el SAS, donde incluimos el efecto sexo y tenemos que darle a noint o ingresar noint para que omita la intersección del modelo, o sea, para que fuerza mu valer 0, por así decirlo. Todo lo demás se parece, simplemente metemos sexo en el modelo y le damos a correr. Ahora vemos los resultados del procedimiento mixto del SAS. Los componentes de varianza son casi idénticos a lo que calculé manual, por lo tanto puedo decir que están correctos. Y vemos las soluciones de los efectos fijos del modelo prácticamente idénticos a lo que calculamos de manera manual usando todos estos procedimientos, por lo tanto podemos asumir que también están bien calculados. Ahora la pregunta es que si existe efecto significativo entre los niveles del factor fijo, es decir, sexo. Para contestar esta pregunta, podemos calcular las LS-MINS o medias corregidas por mínimos cuadrados y las pruebas F con sus respectivos valores P, recordando que valores P menores al 5% o 0.05 indican diferencias estadísticas significativas entre los niveles de un factor y si es mayor, no hay diferencia significativa. Ahora, las LS-MINS o las medias ajustadas por mínimos cuadrados o corregidas simplemente son el intersecto más esas constantes fijas del modelo. Ahora yo necesito encontrar mu, el intersecto, y por lo tanto voy a eliminar el nivel macho, voy a hacer otra restricción y que voy a calcular la nueva, el nuevo vector, perdón, de mínimos cuadrados ordinarios. Simplemente ahora no va a ser una matriz diagonal, tengo que buscar la inversa de la matriz de productos cruzados de mínimos cuadrados, la calculo usando el procedimiento del determinante y tengo unas nuevas soluciones. Ahora, estas nuevas soluciones son idénticas a las encontradas por el SAS si yo no le indico que me omita el intersecto con noint. Ahora, las medias ajustadas o corregidas por mínimos cuadrados son simplemente el intersecto más las constantes. Es decir, para hembra, el intersecto más lo que encontré, la constante de hembra, y esto me va a dar 154.17 kilogramos, y para macho, como lo forcé a valer 0, simplemente mu más 0, y esa es la media corregida de macho. Ahora, con el uso del SAS, para agregar las LS-MINS, tengo que agregar el LS-MINS y el factor fijo que le quiero calcular las medias, y vemos resultados idénticos a lo que calculé manual. Ahora las pruebas F de los efectos fijos me las da, y también un valor P donde es menor a 0.05. Por lo tanto, existen diferencias significativas entre los niveles del factor sexo. Es decir, que los machos son más pesados que las hembras en promedio, porque vemos que su media corregida es mayor y hay efectos significativos. Ahora también podemos meter las covariables, recordando que las covariables son simplemente
otros factores fijos, pero que son continuos o estrictamente numéricos, porque los otros eran factores fijos discontinuos o variables de clasificación. En este caso podemos incluir el peso inicial porque queremos eliminar la variación del peso inicial en la estimación de los parámetros del modelo. Vemos que en SAS es prácticamente lo mismo, solo que las covariables no las metemos en clase, sino que las metemos directamente en el modelo. Y todo lo demás es básicamente lo mismo. Entonces el SAS nos va a brindar una salida para las medias corregidas por mínimos cuadrados para la solución de los efectos fijos, incluyendo la covariable, y las pruebas F con sus respectivos valores P, donde vemos que el nuevo factor o covariable incluido no es significativo porque es mayor a 0.05. Por lo tanto, no causa variabilidad significativa en las observaciones o no tiene efecto. Y vemos que el sexo sigue siendo significativo. Muchísimas gracias. Recuerden seguirnos en este canal de estadística para adultos en YouTube y en nuestras cuentas de Instagram, vivols.web y josejrpg1995. Hasta la próxima y saludos.